Pues nada, familia. Hoy me ha tocado estar a mí al mando porque Jorge está por Suiza y anda, pues eso, anda con su familia y tal. Así que bueno, en principio hoy estaré yo. No sé si el viernes también me tocará estar a mí, pero bueno, en principio hoy estoy yo. La dinámica va a ser la misma, básicamente, ¿vale? Vamos a mirar un poco el mercado, vamos a ver que haya alguna posibilidad de entrada, si es que la hay. Y si no la hay, porque es festivo en Estados Unidos, pues a otra cosa mariposa, ¿vale? Entonces, quería mirar un poco, quería hacer un poco recap de esta mañana, ¿vale? De las operaciones que se han podido llegar a dar, ¿vale? Vamos a empezar con el euro, ¿vale? Yo en las Access siempre hago el mismo recorrido, ¿vale? Empezamos con el euro, luego pasamos al GBP y luego si queréis mirar algún otro par, lo miramos, ¿vale? Entonces, en principio... vamos a empezar con el euro, ¿vale? Entonces, en el euro, yo lo que siempre hago es marcar, ¿vale? Como dijo Jorge, el alto y el bajo, ¿vale? Y hoy teníamos que el precio, ¿vale? Ha manipulado, ¿vale? Ha manipulado el alto del viernes, ¿vale? Entonces, si bajamos la temporalidad a una hora, ¿vale? Tenemos que el precio, ¿vale? El alto del viernes era este. Tenemos que el precio manipulado una, dos, tres veces, ¿vale? En un principio a mí no me estaba gustando, ¿vale? Porque aquí el precio estaba haciendo una acumulación, ¿vale? O sea, esto para mí era una acumulación, ¿vale? Con lo cual no me estaba gustando del todo. ¿Por qué? Porque podría acumular, manipular y distribuir, ¿vale? Es decir, ya sabéis que el patrón AMD, ¿vale? Lo que suele hacer que es, una vez tenemos una acumulación, puede o bien manipular a la baja y luego distribuir, o bien acumular, manipular y distribuir, ¿vale? Entonces, en este caso, sí que es verdad que estábamos cerca del alto del viernes, con lo cual ha habido acumulación, manipulación, distribución, ¿vale? Entonces, si bajamos la temporalidad a 15 minutos, ¿vale? El mínimo, visualmente, el mínimo que más nos llamaba la atención, a mí en principio, era este, ¿vale? Hasta que no rompiera este mínimo en cuerpo, no iba a buscar nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que aquí el precio, ¿vale? Fijaos, todas las mechas de rechazo que ha estado teniendo. Una, dos, tres, cuatro, ¿vale? O sea, ha dejado unas cuantas mechas de rechazo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que yo personalmente comí stop loss hoy, ¿vale? A la mañana, ahora vamos a explicar un poco la entrada, que creo que hemos caído, de hecho, unos cuantos en esa entrada, pero bueno, ya sabéis que esto es tema de probabilidad y puede pasar, ¿vale? Entonces, una vez hemos tenido el cambio de estructura, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trazado el FIBO, ¿vale? ¿Desde dónde? Pues al final tenemos aquí este impulso y tenemos este retroceso, ¿vale? A mí esta vela, alguien ha preguntado, ¿esta vela marcarías desde aquí el FIBO? No, ¿por qué? Porque es una sola vela, ¿vale? Una sola vela no nos indica retroceso. Es decir, para tener mínimo un retroceso necesitamos como mínimo tres velas, ¿vale? Entonces, mi FIBO estaría trazado desde esta zona, ¿vale? Entonces, hemos trazado el FIBO. Y aquí, en esta vela envolvente, que creo que más de uno ha entrado en esta, no sé si en esta o la de 3 minutos, ¿vale? Esta daba el 1 a 1 hasta el FIBO, pues eso, daba el 1,06 aprox, ¿vale? Hay gente que ha entrado en la envolvente de 3, ¿vale? Que era esta, pero aún así, o sea, no ha dado ni para cerrar el 1 a 1, ¿vale? Entonces, podría haberme salido, ya había un momento que iba ganando, no sé si eran 300 o algo así, ¿vale? En esta zona de aquí. Y he dicho, o sea, se me ha pasado por la cabeza, va, la cierro porque no me está gustando, ¿vale? Pero al final, si de hecho a más de uno le habrá pasado por la cabeza el cerrar la operación, ¿vale? Yo al final, si tenemos la gestión controlada, si tenemos todo bien controlado, que toque un stop loss nos tiene que dar igual, ¿vale? O sea, tiene que ser insignificante, ¿vale? Que no nos haga ni cosquillas. Entonces, ha sido stop loss. Luego ha habido aquí otra posible entrada, pero bueno, ya no me gustaba porque está haciendo aquí, ¿vale? Si nos ponemos a analizarlo en profundidad, ¿vale? El precio está haciendo un alto mayor, un mínimo mayor, otro alto mayor, otro mínimo mayor. Entonces era como que en temporalidad menor la tendencia estaba siendo como alcista, pero a temporalidad mayor estaba siendo bajista, ¿vale? Entonces, esto es una estructura un poco cochina, vamos a decir, porque tiene como una acumulación, tiene aquí el quiebre o la rotura del mínimo con mucha indecisión, ¿vale? Y ahora sí que es verdad que ha roto, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿vale? Yo tenía esta zona de aquí marcada, esta posible zona, ¿vale? Como posible zona en la que el precio pueda reaccionar, ¿vale? Porque al final esto no deja de ser una zona potencial, ¿vale? Tenemos un impulso retroceso y un impulso fuerte, ¿vale?
Pero sí que es verdad que al haber manipulado la zona alta del viernes, lo más probable es que el precio vaya a buscar la zona baja, ¿vale? Hoy ya sabéis que es festivo en Estados Unidos, ¿vale? Con lo cual el precio se va a ir moviendo muy lentamente, pero muy lentamente. Con lo cual yo me sigo posicionando en ventas, la verdad, ¿vale? Entonces, un posible escenario que podríamos tener para el euro, ¿cuál es? Pues aquí al final tenemos toda esta zona aquí, ¿vale? Y tenemos aquí como un retroceso. Entonces, lo que podríamos hacer que es trazar el FIBO desde esta zona hasta donde deje el retroceso, ¿vale? Si lo deja hasta ahí, pues podríamos estar esperando, ¿vale? Que el precio venga hasta estas zonas, buscar patrón y seguir a la baja, ¿vale? Esa podría ser una posibilidad. Otra posibilidad que podría ser que el precio se quede rangueando todo el día, ¿vale? Y si se queda rangueando, ¿qué hacemos? Apagar la pantalla, ¿vale? Básicamente. Entonces, tenemos una opción, o bien que dé el retroceso, ¿vale? En esta zona de aquí, que dé el retroceso. Bueno, en verdad tenemos tres opciones, ¿vale? Que dé el retroceso desde esta zona, que caiga directamente sin dar opción o que se quede rangueando, ¿vale? Entonces, vamos a tenerla vigilada. En principio yo no voy a operar más, ¿vale? Me comí un stop loss, con lo cual no voy a operar más. Y los que hayáis comido stop loss tampoco deberíais, ¿vale? Simplemente vamos a hacerle un poco de seguimiento, ¿vale? Al precio, a ver qué es lo que hace. Y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda hasta ahora, si queréis ponerla por el chat o lo que sea, comentarlo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Al final, no os guardéis las dudas, ¿vale? Que va a ser peor. ¿Vale? Entonces, yo contemplo como esta zona, ¿vale? Esta posible zona como para trazar el FIBO, ¿vale? Por al final, aquí sí que es verdad que tenemos un impulso y aquí tenemos una, dos, tres velas, ¿vale? Entonces, mi FIBO empieza desde ahí. ¿Cómo tiraría FIBO en una hora? Vale, vamos a ver. ¿Te refieres bajista o alcista, Oscar? ¿Vale? Porque al final tú aquí puedes tener una opción, ¿vale? O sea, en verdad puedes tener dos opciones, alcista, ¿vale? Tú, alcista, yo lo trazaría directamente desde aquí, ¿vale? Lo trazaría desde aquí hasta ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es verdad que el precio en una hora está alcista, pero se ha llevado, ¿vale? Se ha llevado toda esta zona. Esta zona es la zona alta del viernes, ¿vale? Esta zona aquí es la zona alta del viernes. Con lo cual, tenemos que considerar, ¿vale? Tenemos que considerar que si el precio llega a esta zona aquí, ¿vale? Como ya sabéis, al 50 de FIBO, no vamos a buscar compras, ¿vale? No vamos a buscar compras porque si llega al 50 de FIBO, pues lo más probable es que se vaya a esta zona de aquí, ¿vale? Miquel, ¿y no consideras que ya estamos en el tercer impulso de esa tendencia? ¿Te refieres en 5 minutos, Héctor? ¿En qué temporalidad te refieres? En 5 minutos, vale. Sí, a ver, al final lo que tenemos es, o sea, un impulso, ¿vale? Bueno, tenemos un impulso retroceso, dos impulsos retroceso. Aquí hace como una especie rara de acumulación, vamos a decirlo, y luego hace otro impulso. Que es la cosa que si trazamos el FIBO en una hora, ¿vale? Estamos en el 38 de FIBO. Entonces, la cosa es que, ¿vale? O sea, el viernes hubo noticia y el rango, ¿vale? El rango que tenemos operable es muy, muy amplio, ¿vale? Entonces, en toda esta zona de aquí de rango puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que ahora mismo estamos en el rango, ¿vale? En la parte alta de FIBO, porque esto es así, o sea, estamos en la parte alta de FIBO, estamos en la zona del 38, vamos a decir. Entonces, sí que podríamos esperar, ¿vale? Que el precio aquí en 5 minutos nos hiciera un cambio de estructura, ¿vale? Y aquí ya, ¡pum! ¿Vale? Sin irse. Sí, o sea, irse sin manipular el bajo, ¿vale? Que podría ser, y ya pues mañana, pasado o el día que fuera, que esto, ¿vale? Fuera una zona, vamos a decir, externa y el bajo de hoy, si lo deja por aquí, que fuera una zona interna, ¿vale? Eso creo que ha quedado claro, lo de las zonas internas y externas, pero bueno. A ver, a ver. Esta mañana he visto que ha roto el máximo el viernes y luego ha manipulado dos veces más. Me esperaba el impulso bajista y su retroceso, entonces ha tirado a FIBO. Me daba la entrada. A ver, que me he perdido. Bien, ta, ta, ta.
Entonces he tirado FIBO, me daba la entrada, no he operado porque estoy empezando, pero ¿cómo la ves? Creo que te refieres a la que hemos entrado, a la que hemos entrado todos. A ver, Jairo, pero a mí que si llega a 50 ya no nos importa el haber manipulado, ¿no? Oye, eso es, no, no nos importa, no nos importa. Entonces, si el precio llega a la zona de 50, evidentemente compras no vamos a buscar, ¿vale? Entonces tendríamos que esperar a ver qué es lo que hace el precio. Si ahora mismo el precio, ¿vale? Yo ya sabéis que soy partidario de buscar cambios de estructura en 15 minutos, ¿vale? Los que estáis en las Access ya lo sabéis. Yo soy partidario de filtrar una entrada desde bueno, desde 15 minutos hasta la temporalidad menor, vamos a poner, ¿vale? Entonces, yo personalmente me molaría que el precio, ¿vale? Se frenara en esta zona de aquí, ¿vale? Que os he comentado. Y a partir de aquí diera un cambio de estructura, ¿vale? Esto sería lo ideal para mí, ¿vale? A ver la entrada. Vamos a ver qué dato que no sé ni quién es, pero bueno. Eh, uf, a ver, esa entrada previa apertura de Londres, el máximo. A ver, yo creo que esta entrada, no sé a qué hora la has hecho, a qué hora la has hecho la entrada, para que vea un poco la estructura, que no sé ni qué entrada es. Creo que es esta de aquí. Vale, creo que es esta de aquí, esta zona de aquí. A ver, has entrado en ventas, pero has entrado en ventas ¿por qué en esa zona? Saco FIBO en 15 y en 5.000 tengo vela envolvente, ¿vale? Pero ahí no tienes ningún quiebre de ningún mínimo, ¿vale? Tú, o sea, lo que me estás diciendo es que has entrado, ¿vale? Has trazado el FIBO aquí, en esta zona has entrado en esta vela envolvente, pero aquí no tienes ninguna rotura de ningún mínimo, ¿vale? O sea, tú sí que es verdad que tienes, vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Tú aquí sí que es verdad que si trazas el FIBO, ¿vale? Tienes una envolvente, pero aquí no te está rompiendo ningún mínimo, con lo cual esa entrada no tiene sentido, ¿vale? Con lo cual yo ahí personalmente no hubiera entrado, sinceramente, ¿vale? Porque no, has entrado una vela envolvente, pero no te ha roto ningún mínimo. Yo personalmente ahí no hubiera entrado, ¿vale? Vale, entonces, lo dicho, ¿vale? Volvemos al euro. Ahora mismo está, fijaos, ¿vale? Está reaccionando en esta zona de aquí que os he comentado previamente, ¿vale? Que podría reaccionar como una posible zona potencial, vamos a decir, ¿vale? Y es posible que el precio quiera dar un cambio de estructura en estas zonas de aquí, ¿vale? O sea, es totalmente posible. Después de la caída que lleva, después de los impulsos que lleva, ¿vale? Sí que es posible que dé un cambio de estructura. Evidentemente, en 5 minutos, ¿vale? Para que dé un cambio de estructura, tendría que romper para mí el alto significante sería este, ¿vale? Entonces, el precio lo que debería hacer que es romper esto en cuerpo, ¿vale? Acordaos que si no rompe este alto en cuerpo, ¿vale? Confirmando tendencia, o sea, no confirma la tendencia, ¿vale? Entonces, tiene que romper este alto en cuerpo, dar el retroceso y ahí es cuando ya trazamos el FIBO y buscamos los patrones de vela en zonas de FIBO, ¿vale? Claro, o sea, yo, a ver, yo no, si os fijáis, no suelo usar la EMA, ¿vale? Pero al final, si vas hilando zonas, la EMA suele estar muy cerca de las zonas que busco, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que por lo que dice Oscar, la EMA, si está por aquí cerca, ¿vale? Pues es probable que el precio quiera dar o quiera empezar a dar un cambio de estructura desde esta zona, ¿vale? Pero la EMA 200 la tenemos en cuenta de time frame de 1 hora, ¿no? A ver, al final tú la puedes utilizar en diferentes temporalidades, ¿vale? Yo personalmente no la utilizo en ninguna porque sinceramente no me hace falta una EMA para operar, ¿vale? Yo opero estructuras, con lo cual lo que me diga una EMA me es indiferente. Pero sí que puedes hilar las diferentes temporalidades de la EMA para sacar tus razonamientos, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ¿vale? Como os he dicho, el precio está en una zona potencial, ¿vale? Porque esto no deja de ser una zona potencial y podría buscar el cambio de estructura. Entonces, para tener un cambio de estructura, lo que tendría que hacer el precio es aquí confirmar con cuerpo, dar el retroceso y ir a buscar pues estas zonas, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda o lo que sea, pero bueno, en principio el euro vamos a dejarlo así, ¿vale? Dibujado. Vamos a pasar al GBP, ¿vale? El GBP, vale. El GBP tenemos más de lo mismo, ¿vale? Más de lo mismo. Tenemos el rango
que es súper grande, ¿vale? Es súper amplio. En una hora tenemos básicamente la misma estructura que el euro, ¿vale? Que ha manipulado varias veces el, el alto del viernes. Y ahora sí que es verdad, ¿vale? Que el GBP está ahí a puntito de confirmar un cambio de estructura en una hora, ¿vale? Entonces, al tener la manipulación y tener un posible cambio de estructura en una hora, ¿vale? Que todo va a depender de la vela actual, sí que podríamos buscar en 15 minutos, ¿vale? Trazar el FIBO desde esta zona, ¿vale? Yo personalmente lo trazaría desde aquí, desde esta zona, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un impulso, un retroceso y otro impulso, ¿vale? Entonces, para mí, desde donde empieza el impulso nuevo, vamos a decir, es desde esta zona de aquí, ¿vale? Yo creo que aquí está más claro que en el euro. Si no lo veis, ponerlo por el chat, por favor. ¿Vale? Aquí creo que se ve bastante más claro que en el euro, que la zona es esta. ¿Vale? Entonces, si en una hora, ¿vale? Aquí lo que vamos a esperar que es que si en una hora el precio me confirma, ¿vale? Vamos a filtrar la entrada desde la temporalidad de una hora hasta la temporalidad de 15, 5 y 3, ¿vale? Que es lo que solemos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a buscar filtrar esa entrada? Vamos a hacerle un embudo al precio, ¿vale? Entonces, esto lo explicaba el otro día en la Success, ¿vale? ¿Qué es un embudo? Un embudo es cuando tenemos al precio, ¿vale? Vamos a dibujarlo así un poco a lo guarro, ¿vale? Es cuando tenemos en una hora, ¿vale? Filtramos la entrada. Luego vamos haciéndole la entrada más pequeña en temporalidad más pequeña, ¿vale? Entonces, una hora, 15 minutos. Aquí tenemos la entrada de 5 y ya, si podemos ajustar la entrada a 3 minutos, mejor, ¿vale? Yo a eso le llamo hacerle el embudo al precio, es decir, filtrar la entrada desde una hora hasta la temporalidad menor que se pueda, ¿vale? Eso para mí es hacerle el embudo al precio. Entonces aquí vamos a intentar hacerle el embudo al precio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que esta vela de una hora rompa en cuerpo este mínimo, ¿vale? Nos confirme tendencia bajista. Vamos a bajar a 15 minutos, ¿vale? En 15 minutos lo que vamos a hacer es trazarle el FIBO una vez haya roto. Imaginaos que rompe hasta aquí, ¿vale? Entonces, cuando tengamos el quiebre en una hora, trazamos el FIBO en 15, nos vamos a 5 y buscamos, ¿vale? El patrón de vela. Pero hasta que no nos confirme el quiebre del mínimo este, no vamos a buscar nada, ¿vale? Simplemente nos va a tocar esperar a ver qué es lo que hace esta vela y en base a lo que haga, pues haremos una cosa o haremos otra, ¿vale? Pero en principio vamos a esperar poco. Ya os digo que el día de hoy va a ser un poco bastante lento, ¿vale? Lento porque al final es festivo en Estados Unidos y una vez, o sea, siempre que es festivo, el precio se queda rangueando, ¿vale? 5 no vamos a tirar otro 5, ¿eh? Cristian, con el cuerpo del quiebre. Eso es, siempre el cuerpo, ¿vale? Si no confirma con cuerpo, no es manipulación, ¿vale? Entonces, en 5 no volvemos a tirar otro FIBO, buscamos... Yo lo que haría es trazar el FIBO en 15, ¿vale? Y luego buscar en el FIBO de 15, buscar el patrón en 5, ¿vale? Donde igual me echo vela en la rotura del mínimo, ¿no? No, Luis, no, ¿vale? O sea, esto quiero que quede claro. Si yo tengo aquí, o sea, esto os lo voy a explicar con esto de aquí, ¿vale? Aquí si el precio deja la mecha y responderlo, ¿vale? Responderlo los que tengáis dudas, responderlo. Aquí si el precio deja la mecha por encima del alto del viernes, que es manipulación o continuación de tendencia, o confirmación de tendencia, vamos. Ponerlo por el chat, por favor. Tanto Luis como Cristian, todos los que tengáis dudas. Repito la pregunta. Si el precio o la vela deja la mecha por encima del alto del viernes, ¿es manipulación o confirmación? Vale, ¿he visto alguna confirmación por ahí? Silvia. eh, 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 eh. Silvia, Alberto. No sé quién más ha puesto confirmación, pero no. ¿Vale? Es manipulación. Siempre que el precio deja una mecha por encima de un alto de un bajo, es manipulación. Pues esto es lo mismo, esto que es un bajo, ¿no? Pues el precio deja el cuerpo, es confirmación. Si deja la mecha, como está haciendo ahora, es manipulación. Meteoslo en la cabeza, graboslo a fuego, por favor.
¿vale? Esto no quiero que haya ninguna duda, ¿vale? La pregunta creo que la he planteado bien, ¿no? O sea, la pregunta era si la vela deja la mecha por encima del alto, ¿es manipulación o confirmación? Creo que la he planteado bien. En cualquier temporalidad sucede eso, ¿no, Miquel? Sea entre... Sí, sí, sí. O sea, tú al final el concepto no cambia porque cambies tú de temporalidad, ¿vale? Tú cuando compras un tomate en Madrid, te compras un tomate en Sevilla y el tomate sigue siendo tomate, ¿vale? O sea, no... Porque cambies de ciudad no va a ser una berenjena, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Esto es prácticamente lo mismo. Si tú tienes un alto en 3, en 5, en 15 o lo que sea, sigue siendo un esto, ¿vale? Entonces, no, por mucho que cambies de temporalidad, porque tú si te vas a un minuto, tú aquí también tienes un alto, ¿vale? Esto puede ser, yo qué sé, esto es un alto, ¿vale? Este alto en un minuto, pues en 15 minutos será otra cosa, pero tú si lo estás mirando en un minuto, a tú marcas ese alto, con lo cual tu alto a romper en un minuto sería ese, ¿vale? Entonces, si tú te compras un tomate en Guadalajara, en Salamanca sigue siendo tomate, ¿vale? Al final, lo importante que tenéis, o sea, tenéis que entender, ¿vale? Que, que una manipulación siempre es con mecha y una confirmación siempre es con cuerpo, con lo cual, si en una hora, ahora mismo el precio que estaría haciendo, manipular o confirmar, ponerlo por el chat, ¿vale? Manipular. ¿Por qué? Porque está dejando la mecha, ¿vale? Si esta vela actual, ¿vale? Cierra así, imaginaos que esto es negro, ¿vale? Imaginaos que esto es negro. Si esto cierra así, esto está confirmando la tendencia, ¿vale? Con lo cual, sí que me está confirmando que el precio va a ir a la baja y ya buscaremos retrocesos en 15 para ir a la baja, ¿vale? 15, en 5.000 se traza FIBO desde más abajo y deja entrada en FIBO. Entraría. A ver, en 5 minutos. En 5 minutos ahora mismo lo que tenemos que es que podríamos trazar el FIBO, ¿vale? Pero yo esperaría. Yo ya os digo que soy partidario de esperar a esta vela de una hora, ¿vale? Yo quiero esperar a esta vela de una hora. ¿Por qué? Porque al final esto no deja de estar alcista, ¿vale? Entonces, esto, como no deja de estar alcista, yo esto, lo más probable es que el precio llegue por estas zonas y pueda tirar para arriba, ¿vale? Entonces, yo para trazar el FIBO en 5 minutos esperaría a la vela actual de una hora, ¿vale? Que quedan 36 minutos, con lo cual esperaría, ¿vale? Si manipula con la vela que estamos comentando, habría que esperar a la siguiente vela. No, yo si manipula esta vela de una hora, ¿vale? A ver que lo ponga. Si esta vela manipula, lo que voy a hacer es intentar buscar compras, ¿vale? Intentar buscar un cambio de estructura, ¿vale? Fijaos también, tenemos esta posible zona de aquí, ¿vale? Como posible rechazo, pero yo en principio, si el precio da un cambio de estructura por estas zonas, habría que valorar la situación, ¿vale? Pero todo depende de esta vela. En principio, yo prefiero que deje la vela bajista, ¿vale? Que confirme bajista. ¿Por qué? Porque se ha llevado el alto y me interesa que vaya por el bajo. ¿Por qué? Porque tiene mucho recorrido. Con lo cual, si el precio confirma la continuación bajista, lo que tendríamos que hacer que es en 15 trazar el FIBO, ¿vale? Hasta donde deje el mínimo y buscar patrones de vela en 5 minutos, ¿vale? Entonces, ahora, otra cosa que suelo hacer, ¿vale? Que es ir a mirar el DXY, ¿vale? El DXY, me imagino que sabréis que es el índice del dólar, ¿vale? Con lo cual, vamos a ir a mirarlo, ¿vale? Es que esto al final, o sea, estos movimientos producidos por las noticias, hablando mal, dan por saco, ¿vale? Dan por saco porque al final no son movimientos naturales, ¿vale? Fijaos, encima, al ser un índice, abre con gaps, es un poco ruina, vamos a decir, ¿vale? Entonces, voy a marcar el alto y el bajo, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿vale? Si nos fijamos, tenemos que el precio se ha llevado el bajo, ¿vale? O sea, aquí, si el precio del euro se hubiera llevado el alto y el DXY, por ejemplo, no se hubiera llevado el bajo, ¿vale? Ahí tendríamos una divergencia, ¿vale? Las divergencias ya las vimos en su día y creo que quedaron claras. Si no la tenéis claro, o sea, si no tenéis claro, comentarlo, ¿vale? Es súper fácil de explicar. Si no tenéis claro qué es una divergencia, ponerlo por el chat, ¿vale? Vale.
imaginaos, ¿vale? Imaginaos que tenemos aquí, uy, va, voy a explicarlo, ¿vale? Imaginaos que tenemos aquí el alto del euro y aquí tenemos el bajo del DXY, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, el DXY, y aquí voy a poner, bueno, voy a poner Euro High, ¿vale? Para que se entienda. Euro High, y aquí voy a poner DXY Low, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tenemos una divergencia? ¿O a qué se le llama una divergencia? Cuando el precio o bien del euro o bien del DXY, ¿vale? Imaginaos que el precio viene y se lleva el alto, ¿vale? Pero imaginaos, ¿vale? Ya sabéis que cuando el euro sube, el DXY baja, ¿vale? Ahí, hasta ahí creo que todos lo tenéis claro, ¿vale? Cuando el euro sube, el DXY baja, ¿vale? Entonces, imaginaos que el precio del euro sube y aquí se lleva el alto, ¿vale? Una vez se lleva el alto, ¿cuándo tenemos una divergencia? Cuando el precio del euro se ha llevado el alto y cuando el DXY no se ha llevado el bajo, ¿vale? O viceversa, cuando el DXY se ha llevado el bajo y el euro no se ha llevado el alto. O el DXY se ha llevado el alto y el euro no el bajo, o lo que sea. Pero simplemente es cuando uno de los dos se lleva el alto o el bajo y el otro no se lo ha llevado, ¿vale? A eso se le llama divergencia. Súper fácil de entender. Yo creo, vamos, si no lo habéis entendido, ponedlo por el chat, que busco otra manera de explicarlo, pero yo creo que es bastante claro, ¿vale? Con que lo toque, vale, ¿vale? O sea, si uno toca y el otro no, es divergencia, ¿vale? O sea, yo creo que es fácil de explicar, fácil de entender. Es cuando uno de los dos se ha llevado o ha tocado el alto o el bajo y el otro no, ¿vale? Súper fácil de entender. A ver qué habéis puesto ahí del oro. ¿Qué sucede entonces? Que yo suelo apagar la pantalla, así, para ser sincero, ¿vale? Porque tú al final, ¿a quién le haces caso? ¿Al que se ha llevado el alto? ¿Al que no se lo ha llevado? Porque claro, tú puedes tener dos pensamientos, ¿vale? O sea, tú puedes tener el pensamiento de, hostia, el euro se ha llevado el alto, voy a buscar un cambio de estructura. Pero también puedes tener el pensamiento de, hostia, el DXY no se ha llevado el bajo, puede que se lo lleve y puede que el euro me sople y haga un alto mayor. Entonces, para evitar esas dudas, yo lo que hago es apagar las pantallas, ¿vale? Directamente, directamente. Efectivamente, o sea, a mí también, por eso os lo digo, ¿vale? Antes me pasaba que imaginaos, ¿vale? Tenemos lo que os he dicho, tenemos que el euro, ¿vale? Voy a volver a ponerlo, ¿vale? Eurosai y DXY low, ¿vale? Así, rápido. Esto quiero que quede claro, ¿eh? ¿Vale? Imaginaos, ¿vale? Que el precio del euro, pum, 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 se lleva el alto y aquí cogéis vosotros y decís, ¡buah! Cambio de estructura, retroceso y a la baja, ¿no? Lo típico. Pero, ¿qué pasa si tenemos una divergencia? Voy a dibujarlo con flechas que se ve mejor, ¿vale? Imaginaos que el precio viene, pum, 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 vale, se lleva el alto, lo manipula y aquí decís, ¡buah! Puta madre. Cambio de estructura. Espera que se me apaga la tele. Ahí está. ¿Vale? Aquí cogéis y decís, ¡buah! Puta madre. Se ha llevado me ha roto el mínimo, cambio de estructura y pum, para abajo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto, ¿vale? Ha podido venir y te ha podido hacer así, ¿vale? Entonces, aquí, en estas situaciones en las que uno se lleva el alto y el otro no se lleva el bajo, ¿vale? Y aquí suponer que es todo así, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Que el precio, ¿vale? Te puede llegar a hacer esto, ¿vale? Y no es la primera vez que lo hace. Te haga un alto mayor y ya te rompa este mínimo y ya aquí sí que sí te dé el cambio de estructura para ir a la baja. ¿Por qué? Porque esto todavía no se lleva al bajo, se lo lleva, te da el cambio de estructura, te da el retroceso y va para arriba, ¿vale? Entonces, esto, ¿vale? Por esto hago mucho hincapié en en hacer el embudo, ¿vale? Lo que os he explicado, al precio, en diferentes temporalidades. ¿Por qué? Para alinear todas las temporalidades, ¿vale? Entonces, esto es lo que os puede llegar a pasar cuando hay una divergencia, ¿vale? Entonces, yo personalmente cuando hay divergencias no opero, literal, ¿vale? No opero.
¿Por qué? Porque no me apetece estar pendiente del precio, ¿vale? O sea, yo quiero que la operación que vaya a entrar se dé rápido, ¿vale? Entonces, como no quiero estar pendiente del precio, lo que hago es apagar la pantalla, ¿vale? No nos va a pasar nada por no operar un día, ¿vale? Entonces, no opero en toda la sesión, ¿vale? O sea, estoy seguro de que más de uno de vosotros estáis literal todo el día buscando una operación delante de la pantalla. Yo, como mucho, paso delante de la pantalla. A ver, yo tardo en analizar muy poco, ¿vale? Pero como mucho me puede llegar a pasar delante de la pantalla media hora, no más, ¿vale? Si yo veo que en media hora, una hora no veo entrada, me voy y hago otra cosa, hago deporte o lo que sea, pero no merece la pena estar delante de la pantalla. O sea, tener claro que cuanto más tiempo estéis delante de la pantalla, más probabilidad tenéis de perder dinero, ¿vale? O sea, eso tenerlo claro. Entonces, yo antes era de los que estaba de 8 de la mañana a 7 de la tarde ahí delante de la mañana, o sea, delante de la pantalla, ¿vale? Ya, pero aunque tengas las alarmas puestas, yo estoy seguro que estás mirando las gráficas. 100%. O sea, eso no me lo vas a negar. Vale, pues lo dicho, ¿vale? Entonces, las alarmas son una herramienta muy útil, pero al final, si no tenéis la psicología bien, os va a tirar más el mirar la gráfica que el decir, hostia, tengo una alarma puesta, que me avise la alarma. ¿Vale? Y eso a mí me pasaba y estoy seguro de que a muchos os pasa. 100%. ¿Vale? Entonces, lo dicho, ¿vale? Fijaos esta vela de una hora del GBP, ¿vale? Ahora mismo, ¿qué sería lo ideal? Que el precio, fijaos, llegara a la zona de 50 confirmando tendencia bajista, ¿vale? Entonces ahí sí que buscaríamos ventas, 100%, ¿vale? 100%. Una vez tengamos la confirmación y que es el precio ha llegado al 50 del FIBO, buscamos ventas 100%, ¿vale? 100%. Entonces, en 15 minutos, lo dicho, ¿vale? Trazaríamos de aquí el FIBO, desde esta zona de aquí, y, y nada, luego sería filtrar la entrada en 5 y en 3, ¿vale? Hasta ahora no sé si tenéis alguna duda o tenía que mirar algo en del SAO que me han dicho, buah, que se ha ido, no sé ni a dónde. Aquí. Miquel, consulta, los pips del SL del trade en el oro se encuentra razonable o muy grande. Muchas gracias. A ver, vamos a mirar. Vale, cuando tenemos que el precio, ¿vale? Deja un patrón demasiado grande, estos son trucos que suelo enseñar yo en las Access, ¿vale? Que no lo voy a explicar aquí. Por eso se queda en las Access, ¿vale? Pero como dice Jorge, cuando tenemos un patrón de vela muy grande, hay que esperar un pequeño retroceso para poder unirnos, ¿vale? A los de las Access yo les he enseñado a filtrar ese pequeño retroceso que puede llegar a dar el precio cuando hay un patrón de vela grande, ¿vale? Y la verdad que les va bastante, bastante bien. De hecho, los que estéis en las Access, confirmarlo, ¿vale? Si lo que os enseñé de filtrar esa entrada en ese pequeño retroceso os está funcionando, no os está funcionando o qué. Pero a mí personalmente me va súper, súper bien con eso. Explícanos tu entrada de hoy. Ya la he explicado, Rubén, la del euro, ¿te refieres? Vale, Maider. Maider sé que la ha utilizado alguna vez. Vale, Rubén, te la explico, ¿vale? Te la explico ahora en rápido. Estamos en el euro, vale, vamos a poner 5 minutos, ¿vale? Entonces, Rubén, la entrada, en cuanto a estructura, a mí me estaba dejando gustar, pero la estrategia hay que seguirla 100%, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido la entrada? Básicamente, ¿vale? Hemos trazado el FIBO desde aquí hasta donde ha dejado el retroceso y en este patrón de vela hemos entrado, ¿vale? No ha llegado a dar el 1 a 1, con lo cual no hemos protegido ni en break-even, ¿vale? Yo en ganancia de 300, 300 y pico, podía haberlo cerrado, no lo he cerrado, sinceramente ni me importa, ¿vale? Me ha sacado en pérdida, de hecho había entrado con un 1%, pero bueno, me es indiferente, la verdad. Así que eso. Entonces, la entrada era esta, ¿vale? Era esta, el patrón de vela este, incluso el patrón de 3 también se podía haber entrado, ¿vale? En 3 también teníamos la envolvente esta, con lo cual no daba el 1. En 3 igual sí que daba el 1 a 1, no sé si lo ha llegado a dar, ¿vale? Yo en una cuenta conjunta que tengo, ¿vale? Con Jorge, que estamos haciendo el reto, nos ha sacado en break-even, ¿vale? La había protegido en break-even porque he entrado en 60 y pico, ¿vale? Aquí fijaos, ¿vale? Os voy a dar un tip
de cómo he esperado yo el retroceso, ¿vale? Fijaos, os voy a explicar cómo hacer el embudo cuando tenemos un patrón de vela tan grande, ¿vale? Cuando tenemos un patrón de vela tan grande, lo que hacemos que es esperar un retroceso para luego unirnos, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es, aquí se me ha ido, no sé dónde era, pero bueno, lo que hago es bajo la temporalidad, espero el retroceso y una vez tengo el retroceso, entro, ¿vale? Aquí personalmente se me ha ido, pero bueno. Entonces, aquí, ahora mismo, el euro sinceramente lo dejaría aparcado, ¿vale? Lo dejaría aparcado y me fijaría más en el GBP, sinceramente. Pues eso, los que no estéis en las Access, darle caña, porque la verdad que se aporta un valor de la hostia. Empezamos en diciembre, ¿vale? En las Access y sacamos el mes de diciembre un 4, algo por ciento, 4, mucho por ciento. El mes de enero hemos sacado un 1, mucho también por ciento y el mes de febrero lo llevamos en ganancias también, ¿vale? Con lo cual estamos sacando todos los meses en positivo, va bastante bien la cosa, ¿vale? Entonces, para hoy, sinceramente, me quedaría con el GBP, ¿vale? Es la estructura más limpia, vamos a decir, con lo cual me quedaría con el GBP a la espera de lo que haga esta vela, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda o lo que sea, familia, si queréis preguntar lo que sea, preguntarlo, ¿vale? Pero por mí hay poco más que hacer. ¿Cuándo crees que uno puede estar listo para entrar a Success? Pues en el momento que empiezas a darle caña, en el momento que tú te esfuerces y apruebes la prueba que hay que aprobar, evidentemente, ¿vale? Pero las preguntas que hay para entrar a Success, o sea, las aprueba hasta mi abuela, ¿vale? Adrián, una duda. Con el GBP el mínimo no estaría más arriba y ya se habría roto. Lo que estoy diciendo, Adrián, es que para mí, ¿vale? Para una mayor confirmación, estaba esperando a que rompiera el precio en una hora este mínimo para luego buscar el FIBO en 15 y trazar el patrón en 5. Vi que podrías mirar esa USD en 5.000 si es viable rompiendo para una venta dejando patrón. Tu gestión de riesgo solo tienes un SL por día, sí. Y más cuando es de un 1% la pérdida. Sí, sí, tenéis que ver toda la formación, si no, no podéis entrar. Yo hoy me he comido un -1% en mi cuenta, ¿vale? Entonces no voy a operar más. Vale, vamos a mirar el estado. Sinceramente hace tiempo que no lo veo, pero esto por lo que veo ha confirmado continuación alcista, ¿vale? Así a primera vista, vale. Yo aquí no buscaría ventas. ¿Por qué? Porque fijaos, yo me posiciono en compras en el SAP, ¿vale? Hostia, no he cambiado el color a esto. Este no me gusta. Este. ¿Vale? Me posiciono en compras en el SAO, ¿vale? Tendencia alcista, zona potencial. Yo personalmente esperaría que el precio llegara a esta zona de aquí, ¿vale? Esperaría que el precio llegara a esta zona de aquí y una vez llega a esta zona de aquí ya valorar la situación, ¿vale? Pero en principio aquí las ventas yo no las recomiendo, ¿vale? No las recomiendo. Sí que es verdad que esta mecha tiene muchísima liquidez, ¿vale? Pero no, yo personalmente no me posiciono en ventas. Y llevo los 2 meses, entonces no sé qué es lo que tengo malinterpretado, malentendido, no sé por qué después. Pues algo estarás haciendo mal. Las preguntas son súper fáciles de responder, la verdad. Y si hay gente dentro habiendo respondido bien todas las preguntas, es que algo se te está escapando por el camino. Esa es la que tengo marcada. Sería malo esperar a la zona. No, malo no sería. Malo nunca es esperar el precio. Malo es entrar por despecho al mercado. Eso es malo. Esperar al precio en una zona no es malo. ¿Vale? Tú si esperas aquí al precio no tienes, o sea, no vas a perder, ¿vale? Entre malo es entrar por despecho al mercado. ¿Qué gestión de riesgo empleas tú, Miquel? No entro con un 1% en todas, ¿vale? No entro con un 1% en todas. Simplemente hoy, como era lunes y tal, he dicho, pues entro con un 1% y ya está, ¿vale? Pero nada, o sea, al final son cosas que pasan. Tampoco me preocupa perder un 1% porque sé que lo voy a recuperar mañana o pasado, ¿vale? Entonces, no me preocupa. Entonces, y para que estéis, o sea, para que os hagáis una idea, hubo uno de los meses, no sé si fue enero, ¿vale? O no sé, hubo un
esto que tuvimos un stop loss. Bueno, en verdad hemos tenido muy pocos stop loss, ¿vale? Creo que llevamos como 15 operaciones. No, 16 operaciones, llevamos 2 stop loss y 2 break-evens, ¿vale? Y todo lo demás han sido TPs, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, en febrero, ¿vale? Van 19 días de febrero, llevamos solo una operación por el grupo de las Access, ¿vale? Llevamos una operación en 19 días, para que os hagáis una idea, ¿vale? El mes de diciembre hubo 8 operaciones o 7 y en enero hubo 4 o 5, ¿vale? Entonces, para que veáis que la paciencia paga, ¿vale? Paga. O sea, os aseguro que paga. ¿Algún consejo para poder asimilar la pérdida de una operación? Sí, que lo mires en porcentaje y no en euros, ¿vale? Porque al final, si tú me dices, ¡buah, he ganado 500 euros! Y te digo, ¿qué tamaño de cuenta? Y me dices, ¡buah, una de 200.000! Es una puta mierda. O sea, es un 0,25, ¿no? Un 0,25, un 0,5 o un 0,25. Me es indiferente. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es mirar las pérdidas o ganancias como porcentaje, ¿vale? Como porcentaje. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a ver, si yo te digo, va, he sacado, yo qué sé, he ganado un 3%. Hacer un 3% de una cuenta es una locura, ¿vale? Es una locura. Porque anualmente es un 36, ¿vale? Hacer un 36% a una cuenta de 200.000, o sea, no, ni sé los cálculos que da eso, ¿vale? O sea, son por 36 entre 100. Son 72.000 euros al año, ¿vale? Haciendo un 3% mensual. Un 3% mensual son palabras mayores, ¿eh? Parece que no, pero al final nosotros por naturaleza somos vagos y avariciosos. Entonces siempre vamos a querer más, 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 más y más. Entonces cuando tú empiezas a ganar, 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 tu ego ¿qué hace? Sube para arriba. Cuando tu ego sube, te crees el puto amo, la puta ama, y ahí es cuando viene el ostión. Y el mercado coge y te dice, oye tú, para que te doy, ¿vale? Entonces, para mí es más importante saber gestionar unas ganancias que unas pérdidas, ¿vale? ¿Cómo saber cuándo vale la pena esperar o no? Entiendo que si cumplen las confirmaciones y ya está, ¿no? Lo demás, vale, tú en esta estructura del SAO ves algo claro. O sea, ¿veis algo claro en esta? Si yo te quito esto de aquí, ¿ves algo claro? Entonces, si no ves nada claro, ¿tú a qué procedes? A marcarte zonas, ¿no? O sea, si tú ves en esta estructura que no tienes nada claro, lo que haces que es marcarte posibles zonas donde el precio pueda llegar a reaccionar, ¿no? Con lo cual, una posible zona donde el precio pueda llegar a reaccionar, ¿qué es? Esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, yo lo que hago que es poner una alarma en esta zona y cuando el precio llega a esta zona, valoro un cambio de estructura, una continuación de tendencia o lo que sea. Pero yo cuando tengo esta estructura, con esta mecha tan fea aquí o lo que sea, yo lo que hago que es next, ¿vale? Directamente, directamente, sin pensármelo, ¿vale? Entonces, para hoy, fijaos, ¿vale? El GBP está ahí que sí, que no, que sí, que no. Entonces, estábamos hablando de gestionar las pérdidas, ¿vale? Yo le doy muchísima más importancia al gestionar ganancias que al gestionar pérdidas, perdón. ¿Por qué? Porque gestionar una pérdida, yo tengo la psicología suficiente de que sé que la voy a recuperar. Pero mi psicología positiva, vamos a decir, puede no estar tan bien como la negativa. Es decir, si yo veo que gano 10 operaciones seguidas, el humano, como es avaricioso por naturaleza, tu cuerpo te va a pedir más, 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 más. Y esto es así y sé que a muchos os ha pasado, ¿vale? De ganar un par de operaciones 3 seguidas y decir, ¡buah! Una más, una más, una más, una más. Y es cuando llega el tacatum, ¿vale? Y el tacatum es duro. Entonces, cuando lleváis unas cuantas ganancias y os coméis un stop loss, ¿qué es lo que suele pasar? Que se entra al mercado por revancha, ¿vale? Y al mercado no se le gana en una revancha, ¿vale? Efectivamente, sistema de ludopatía. Esto ya sabéis que lo ha comentado Jorge, os lo comento yo, pero es que es la verdad, ¿vale? Y estoy seguro de que a alguno o alguna hoy día le pasa todavía, ¿vale? Puto bicho. Entonces, lo dicho, ¿vale? En principio nos vamos a quedar con el GBP. Yo personalmente ya os he dicho que no voy a operar nada más, pero bueno, os pasaré ahora por Slack, ¿vale? La gráfica, le haremos seguimiento, la iremos comentando, etc, 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 ¿vale? Muchas veces, ya sabéis que no solemos operar, los de las Access lo sabéis bien, no solemos operar en el directo porque igual para cuando se dé la operación tienen que pasar 2 horas,
pero sí que solemos hacer seguimiento a la entrada, ¿vale? Entonces mandaré la gráfica, pondré alarmas y haremos el seguimiento, ¿vale? Iremos comentando la entrada y tal. Muchas veces suele cumplir la previsión, otras veces no suele cumplir, ¿vale? Entonces, si no cumple, no os preocupéis y no estéis pendientes de buscar otra entrada, ¿vale? Es festivo en Estados Unidos, con lo cual no estéis pendientes del precio hoy, ¿vale? Si llega bien, si no llega, mañana será otro día, ¿vale? Entonces, si no tenéis ninguna duda, en principio yo, por mí, está todo dicho, ¿vale? El FIBO lo voy a trazar en 15. Yo, no sé quién es, pero lo trazo en 15, ¿vale? Lo dicho, hago el embudo al precio, 1 hora, 15,53, ¿vale? Entonces, si está todo claro, no sé si alguien tiene alguna duda o lo que sea, pues, está todo dicho en principio, ¿vale? O si queréis mirar algún otro par o lo que sea, ponerlo, ¿vale? Ya estamos ya. No, el FIBO nunca en 5 no. Yo estoy diciendo que, a ver, o sea, yo no he dicho que el FIBO no se trace nunca en 5, porque de hecho la mayoría de las veces lo trazamos en 5, ¿vale? Yo estoy diciendo que le voy a hacer el embudo al precio. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando que es que el precio me haga la rotura de este mínimo, confirme el 50 del FIBO y una vez confirme el 50 del FIBO, le trazo el FIBO en 15 minutos para ir bajista y el patrón lo busco en 5. ¿Vale? Sí, sí, tranquila Silvia, que el vídeo va a quedar, se lo paso yo ahora a Tania, imagino que para hoy estará subido, ¿vale? Entonces, nada, familia, lo dicho, ¿vale? El viernes no sé si estaré yo, estará Jorge, pero bueno, si estoy yo, pues buscaremos evidentemente operación, ¿vale? Y los de la Saxer nos vemos mañana y el miércoles. La divergencia se mira la temporalidad del día. Yo lo suelo mirar en 1 hora, que es cuando veo lo del tema de la manipulación, ¿vale? Que nada, voy a dejar de grabar